Buenas noches, mi amor, ¿cómo está? Dios te bendiga. Buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? Y un saludo muy cordial también a nuestra familia por medio de este momentito con Dios. Bueno, pues buenas noches para todos y yo estoy muy bien, gracias al Señor. Contenta de estar una vez más compartiendo en un momentito con Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante. Tiene que ver con el ayuno. Sí. Y el tema para esta parte que vamos a tener en esta noche es el ayuno que Dios escogió. Eso es muy importante, ¿no? Porque cualquiera hace cualquier ayuno. Pero nosotros no queremos hacer cosas por nuestra propia cuenta, nomás por hacerlas, porque si uno se va por su propio camino, imagínate. O sea que si uno va a ayunar es bueno hacerlo de la forma que Dios lo estableció, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y ahí mismo el Señor dice, es como si fuera una pregunta. El ayuno que Dios escogió, ¿verdad? Entonces comienza la palabra diciendo, bueno, para esto te voy a pedir que busque el libro de Isaías en su capítulo 58 y vamos a estar leyendo del 5 al 11 hasta ahora. Ok. Entonces aquí estamos, aquí tenemos el libro de Isaías, entonces vamos a leer este pasaje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para la gloria del Señor. Y dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Poderoso está eso. Entonces, wow, esto está tremendo. El Señor dice, porque era que el pueblo estaba ayunando de una manera. ¿Tú te acuerdas? Bueno, en los primeros versículos la palabra aquí lo dice muy bien, que era lo que ellos estaban haciendo. ¿Tú te recuerdas o tú puedes leer algo sobre cómo era que ellos ayunaban? Pues esto decía pues que ellos ayunaban, pero con propósitos malvados. Ellos estaban ayunando para buscar sus deseos en cuanto a pleitos y cosas así. Y buscaban ayunar para sus propios intereses nomás, ¿no es cierto? Entonces el Señor pues les decía, no, eso no es lo que yo estoy pidiendo para el ayuno. Entonces viene este pasaje aquí que dice, explica al Señor el verdadero ayuno que él estaba buscando. Wow, tremendo. Entonces eso significa que si el Señor manda, ¿no es mejor el ayuno que yo escogí? Desatar, ¿qué es lo que dice? Desatar las cargas. Ay, ay, ay. Y las ligaduras de impiedad. Las cargas de opresión. Dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, el Señor decía que el ayuno que él disponía era un ayuno de justicia, un ayuno de bondad, de llevar a cabo su voluntad. De no quebrantar a la gente, de no oprimirla. De no oprimir, exactamente. Entonces de día tú vienes, aflige tu alma, tú vienes, te presentas delante de Dios, te pone a pasar hambre ahí, porque tú sabes que, yo no sé, pero a mí me llama mucho la atención. Hoy en día se ve eso muchísimo. Cuando hay, por ejemplo, personas que están protestando en algún sitio, si quieren aumento de sueldo, si quieren hacer algo, ellos proclaman un ayuno, una huelga de hambre. Esto viene siendo como un tipo de ayuno, ¿verdad? También hacen una huelga de hambre. Ellos, por ejemplo, ellos dicen, wow, voy a quebrantar mi cuerpo porque yo voy a provocar
si yo quebranto mi cuerpo y dejo de comer, yo lo voy a manipular y ellos van a tener que ceder a lo que yo estoy pidiendo. Eso es lo que dicen la gente cuando tienen, ¿verdad?, una huelga de hambre. Hay gente que han durado meses en huelga de hambre y personas que la han tenido que llevar a los hospitales. Y bueno, y muchas personas han cedido a ese método que usa mucha gente y le conceden, ¿verdad?, alguna cosa que ellos están pidiendo. Eso lo hacen algunos políticos, algunas personas, pero este no es el caso. No sé por qué vino esto. No, pues es muy interesante, porque en ese caso la persona, el que está protestando, con su ayuno, con su hambre, está tratando de obligar a otra persona a hacer algo. Y yo creo que eso es lo que... Una reacción, exactamente. Entonces, nosotros con el ayuno a veces podemos hacer lo mismo y decirnos, y quizás hasta inconscientemente, yo voy a ayunar para obligar el brazo de Dios, para obligarle al Dios, al Señor, de hacer algo o hacer la otra cosa. Y, o sea, al fin voy a hacer mi ayuno para obligar a Dios a hacer mi voluntad, ¿no es cierto? Entonces, ese no fue el ayuno que Dios escogió, dice él ahí, como el pueblo lo estaba haciendo. Entonces él dice, oye, no es que deje ir libre a los que están quebrantados y que rompa todo yugo. Porque hay gente que llevan un yugo que ellos no lo pueden llegar. Le ponen a cargar yugo y carga a personas que las personas no lo pueden llevar. Entonces Dios le está diciendo, oye, pero suelta, desata a esa persona que tú tienes atado. No es mejor que tú lo desates. Y nosotros, ellos lo ataban, ¿verdad?, con una esclavitud, pero nosotros también atamos personas con muchas cosas, por ejemplo, criticándolo. Ahí está. Nosotros atamos, porque la lengua, nosotros tenemos una lengua y hay leyes que cada vez que nosotros usamos nuestra lengua, nosotros podemos, a nosotros nos dieron autoridad para atar y desatar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona, cuando nosotros lo tenemos, ¿verdad?, ahí como, nosotros lo podemos atar. Sí. Especialmente en la forma de chisme, ¿no? Exactamente, lo atamos con nuestra lengua. Y el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad?, que le estaba dando la llave del reino y que le estaba dando autoridad para atar y desatar. O sea que nosotros podemos atar personas y nosotros podemos desatarlas. Entonces aquí el Señor dice, desaten a esas personas que están oprimidos. Esos yugos que ellos tienen, esa opresión, son ustedes mismos que se la han puesto. No se la ha puesto Dios. O cuando no mostramos misericordia hacia alguien, cuando no perdonamos a alguien. Amén. Sí, como tú dijiste, cuando criticamos injustamente a una persona, ¿no es cierto? Entonces, esa carga de opresión, ¿verdad que sí? Que hacen que las personas se sientan oprimidas, demandan de la persona más de lo que la persona puede dar. Esas son cargas de opresión, eso es como una esclavitud. Entonces Dios dice, pero suelten esa gente, déjenlo libre. Entonces, yo no sé, pero mira, la mayoría de personas que yo he estado mirando desde el principio, que han estado presentando ayunos, la mayoría de esos ayunos, yo no sé si estoy equivocada, pero yo traté de meterme en lo más profundo, y esta gente ninguna la puso Dios a ayunar. Dice la gente en las escrituras. En la escritura, por ejemplo, nosotros conocemos a Moisés, ¿verdad?, que ayunó. El ayuno de Moisés se cuenta como un ayuno porque Moisés duró 40 días. Y Moisés duró 40 días, eso era cuando estaba haciendo la tabla de la ley, pero en esos 40 días Moisés no ayunó, no comió. Sí. ¿Por qué Moisés no comió? Y a mí eso de verdad que me llenó de gozo. ¿Tú sabes por qué Moisés no comió? Porque Moisés estaba en la misma presencia del Padre. Cuando tú estás en la presencia de Dios, a ti se te olvida el comer, el beber. Oye, esos 40 días, yo me imagino que para Moisés fue como un día o una semana, porque a Moisés no le daba hambre. Él no dice que comió, que no comió, pero esto no es como un ayuno, ¿tú me entiendes? Entonces, él no dijo, yo ayuné, déjame, voy a ir a ayunar. Él no dijo, voy a ayunar 40 días, no. Él no comió porque a él no le dio hambre. Donde él estaba no había ese tipo de comida, porque Moisés no estaba ahí
Él estaba en su carne, pero él no estaba en ese momento. Él estaba en el espíritu. Porque para tú estar en la presencia de Dios, tu carne no lo va a soportar. Por eso fue que el rostro de Moisés salió como salió, ¿verdad? Con ese brillo, por el tiempo que duró en la presencia de Dios. Entonces, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no necesitas comida. O sea, que tú no vas a chantajear a Dios porque tú no comas. La comida es importante, pero no es un medio para tú chantajear. ¿Qué otra gente podemos ver que también ayunó? Déjame ver si me encuentro con alguien más. ¿Tú sabes quién ayunó? ¿Quién ayunó? Elías. Elías. Elías ayunó también, pero Elías estaba ayunando. Le pasó una situación, salió corriendo y se puso a ayunar. Dejó de comer. Y entonces a mí me sorprendió, oye, esto es un código que voy a saltar aquí. ¿Tú sabes lo que pasó? Él dejó de comer por la angustia que tenía y porque quería afligirse por la situación que él estaba. Pero que Dios le mandó un ángel para que le diera comida. Y a mí eso me llenó a mí, wow. Yo dije, wow, él se puso a ayunar y Dios le mandó un ángel y le buscó comida. Y le dijo, come y bebe. Y la segunda vez, él volvió y se metió en una cueva. Y el ángel volvió, vino y le dio más, y le dio más comida y le dio agua. Entonces, él no tenía necesidad de ayunar ahí. Y sin embargo, él estaba ayunando. O sea que tú te puedes dar cuenta que estos ayunos que hacían, no era Dios que le decía, métete en ayuno. No. Por su angustia buscaron eso, ¿no? Entonces, exactamente. Él particularmente. Eso me llamó a mí mucho la atención. De verdad que sí. Él tratando de ayunar y Dios quitándole el ayuno. Wow. Porque le dio comida. Porque Dios sabía que Dios tenía otra prioridad para él. Exactamente. Y diferente a la que él se estaba estableciendo para sí mismo. Y tú sabes que yo pienso, mira, la gente tiene algo con la comida. El ayuno es muy bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque el ayuno no es que mueve el corazón de Dios. El ayuno te enseña a ti, ¿tú sabes a qué? A no depender de la comida, a que la comida no te haga falta. Hay gente que te van a ofrecer comida. Yo tenía esto para otro tema, que tengo por ahí, pero no sé por qué el Señor me lo está poniendo ahora en esto, porque mira, hay gente que le dan mucha prioridad a la comida. A la comida, y todo es una comida. Si cumple años, una comida. Si te gradúa, una comida. Si tiene si está enamorado de una persona, le ofrece comida. Y a la persona que tú le ofreces comida, se pone muy contento porque la persona siempre tienden a tener una hambre. El tema que yo estaba preparando para otro momentito con Dios, o yo no sé para qué situación, tal vez para esto mismo, tiene que ver, cuidado con tu hambre. Bueno. Pero ahora mismo no sé si se va a quedar aquí porque vino, no estaba en esto, pero vino. Entonces hay pues lo que puedes es tocar un poquito, pero dejar el tema fuerte para cuando sí, porque tengo otro tema preparado para ese. Cuidado con tu hambre. ¿Por qué que el hambre? O sea que el punto es que para los humanos la comida lleva un papel muy importante para nosotros como humanos en nuestra vida, ¿no? Oye, es tan importante, la comida es importante, pero no es imprescindible. El Señor Jesucristo dijo, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. O sea que el reino de los cielos es otra cosa. Tú estás buscando el reino de Dios y a lo mejor para tú buscar el reino de Dios, tú crees que tú tienes que dejar de comer o tú tienes que comer cierta cosa. No tiene nada que ver con eso. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dijo el Señor. Entonces cuando tú tienes todas esas cosas, es que cuando tú te acostumbras, por ejemplo, para yo ayunar, yo tengo que hacer lo contrario que hace todo el mundo. Yo tengo que comer. Porque ya la comida, el desayuno para mí no es algo imprescindible. Yo no desayuno. O para ti personalmente. Para mí personalmente. O sea que si yo voy a hacer un ayuno para acompañar a mis hermanas o a alguien que quiera hacer un ayuno, yo tengo que decir, ok, yo voy a comer hoy, voy a hacer algo normal que yo no hago para entonces dejar de comer. Eso es si voy a presentar, ¿verdad? Un ayuno como se presenta ahora, que ese es el ayuno, la gente deja de comer. Por ejemplo,
Vimos el ejemplo de Elías, ¿verdad? Que ayunó, pero el Señor le mandó comida. Le mandó un ángel que le trajo comida y le trajo bebida. Y después que volvió y se metió en la cueva, le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta, ¿verdad que sí? Entonces, en ese camino, o sea, cuando Dios te da una comida, la comida que Dios da es una comida que te va a fortalecer. Por eso Moisés dijo, yo no comí, pero yo no necesitaba comida. Porque es que cuando tú estás en la presencia de Dios, ¿qué comida? Tú no piensas en comida, tú no piensas en nada de eso. Entonces, o sea, para nosotros, incluso para la iglesia, especialmente para la iglesia moderna de este día, muchas veces hacemos el error de pensar que nosotros ayunamos para influenciar a Dios. Eso es lo que para cambiarle la mente a Él, para nosotros cambiarle, influenciarlo a Él. Pero si nosotros vemos bíblicamente, el ayuno no es para influenciar a Dios, es para quitarse, despojarse de esa parte que es la comida de nuestras vidas, despojarnos del placer de la carne, para dejar que Dios nos influencie a nosotros. O sea, para permitirle a Dios que nos hable a nosotros. Es nosotros doblegando la carne, para decir, no carne, te voy a poner a un lado, tú no vas a estar en control. Yo voy a poner a Dios en control para que Él me hable, para yo saber su voluntad. O sea que el ayuno no es para cambiar a Dios, el ayuno es para cambiarlo a uno. Exactamente. Entonces, cuando tú te acostumbras a mantener una relación con Dios y Dios te mantiene esa relación contigo, tú no tienes la necesidad de estar ayunando. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, por ejemplo, le hicieron una pregunta, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan todos los días? Y tus discípulos no. Y el Señor le dijo, ¿acaso los que están en boda pueden estar de luto mientras tanto que el esposo está con ellos? Oye, si yo tengo al Señor, si yo estoy viviendo una vida como yo vivo contigo, tú eres mi esposo, ¿verdad? Yo sé lo que a ti te gusta, yo trato de hacer lo que a ti te agrada, lo que no te, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a estar mal contigo? Pues así mismo es cuando yo estoy en una relación con Dios. Si estoy en una cercanía con Dios, yo no voy a tener que hacer nada para tratar de mover el corazón de Dios, porque ya no hay una necesidad de que yo tenga que doblegarme, tú sabes, porque ya es una costumbre. Para mí es una costumbre relacionarme con Dios. Y cuando yo tengo una situación difícil o cuando está pasando algo, el Señor toma control. Sí. El Señor Jesucristo, oye, dijo, suelta toda carga. Tu yugo, suéltalo. Y lleva mi yugo. Porque mi yugo es más fácil y mi carga es ligera. Eso es lo que eso significa. Entonces, cada vez que tú vas a hacer un proyecto, a hacer algo, tú te tienes que meter a ayunar. Eso significa que tú no estás en una buena relación con Dios. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, cuando llevaron el muchacho, que ellos no pudieron echar fuera el demonio, ellos le preguntaron que por qué. El Señor le dijo, por vuestra poca fe. Los discípulos no ayunaban, porque ahí lo dijeron, ¿verdad? Que los discípulos de Jesús no ayunaban. Ellos tenían al esposo, ellos no tenían. El Señor dijo que iban a venir tiempos cuando el esposo les fuera quitado, ellos iban a tener necesidad de ayunar. Bueno, entendemos que ahí... que él no les estaba prohibiendo ayunar. Él dijo, vendrá un día que ustedes van a ayunar. Claro, cuando no lo tengan a Él. Sí. Entonces nosotros, bueno, literalmente eso pasó. El Señor se fue, ¿verdad que sí? Ellos se quedaron, pero ellos se quedaron con instrucciones. Pero nosotros ahora, actualmente, el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Al Consolador, al Espíritu de verdad. Y nosotros tenemos, el Señor nos dejó algo muy importante, y fue que sean uno. Le dio un consejo a los discípulos. Yo quiero que ustedes sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Yo quiero que ustedes sean uno con el Padre. Y ustedes van a estar mejor, porque ustedes me van a tener a mí. Y yo voy a interceder por ustedes. O sea, nosotros la tenemos bien. Porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y nosotros nos complicamos. Y al Espíritu Santo sentado en nuestro corazón. Exactamente, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo dentro. Y mire, tenemos la necesidad de ayunar. ¿Tú sabes por qué que tenemos la necesidad? Porque nosotros le damos más prioridad a la comida
que a las otras cosas. De hecho, me llamó algo mucho la atención ahí, y es que la venida del hombre, esto yo lo iba a decir de último, pero lo tengo que decir porque tú sabes que yo me inquieto. Dice que la venida del hombre va a ser como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, ¿qué era lo que la gente estaba haciendo? Comiendo y bebiendo. O sea, la venida de Jesús. La venida de el Jesús. Hijo del Hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre va a ser semejante a los tiempos de Noé. Sí. Dice que la gente va a estar en lo mismo. La gente está en lo mismo ahora. La gente come, bebe. Cuando la gente está comiendo, mira, hay gente que comen y ni siquiera le dan gracias a Dios por la comida. Imagínate. Entonces, por eso es que tienen necesidad de ayunar, porque su prioridad es la comida. Y comen esto que les gusta y comen aquello. Ay, eso no me gusta, yo no como esto. Tú ves que hay problemas con la comida. En una ocasión, Pablo, yo vi que había un problema por ahí con unas personas que tenían una controversia. Porque ellos decían que una persona comía carne, que el otro no comía. Y Pablo le estaba diciendo, pero esto tiene alguna importancia. Si esa persona se va a perder, si va a dejar el amor por la comida, entonces deja de comer esa cosa. Si la otra persona se ofende cuando tú estás comiendo eso, no por ti, pero por amor a él. Que tu comida no sea tropiezo para otra persona. Entonces vemos, ¿verdad?, que la comida siempre es un problema. Por eso es que hoy en día tenemos que ayunar, porque es que le damos más importancia a lo que comemos y a lo que hacemos que a estar comiendo la verdadera comida, que es la que nosotros tenemos que comer. Jesucristo dijo que su verdadera comida era esta comida, era estar en la presencia del Padre. El Señor como que está indicando, ¿no? Él como que está diciendo, hay un sitio, hay un puesto para el ayuno. Pero si tú ayunas, pero ignoras las cosas más importantes como la misericordia, la bondad, la amabilidad con otras personas, entonces estás ayunando en vano. ¿Qué te sirve un ayuno si tu corazón no está bien con Dios y si tu corazón no está bien con tu hermano? Hay un pasaje, ¿no? Esto es en Mateo 23. Esto habla de diezmo, pero hay un principio aquí, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que él dice, bueno, ayunen, si van a ayunar, ayunen, pero no lo hagan despreciando, ignorando las cosas importantes como la justicia y la fe y todo eso, porque si no es en vano. Pero si uno está llevando una vida agradable al Señor y amable a nuestro prójimo, entonces en esa situación el ayuno se hace provecho, porque entonces el Señor sí puede hablar a nuestros corazones y hacer cosas más grandes todavía por medio de nosotros. Poderoso. Mira, como pasó aquí, por ejemplo, vemos que estaba pasando algo en el pueblo. Por ejemplo, en el libro de Joel, en el 1:14, dice: proclamar ayuno, convocar asamblea. Esto sucedió porque la gente solo piensa en comer y en beber. Por eso se secó el trigo, se secó todo. Dios permitió que se les secara todo, porque ellos no estaban buscando a Dios para nada. Hasta los animales tuvieron paga de eso. Entonces vamos a ver qué es lo que ustedes van a comer ahora. Si se seca el trigo, si se seca la hierba. Entonces Dios permite a veces que el hombre tenga que hacer algo para acercarse. Dios hace lo posible, pero no es que dejen de comer. Es que el hombre no deja de comer para nada. Y estos fueron ellos mismos. Cuando la comida se forma un ídolo, exacto, ya es un problema. Exacto. Cuando los placeres humanos se convierten en ídolo, ahí está el problema. Exactamente. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Es en el libro de Jonás. Acuérdate que el pueblo de Nínive estaba haciendo toda la barbaridad, todas las aberraciones, y Dios estaba decidiendo erradicar ese pueblo.
Entonces mandó a Jonás, ¿verdad? Que le predicara, que le llevara una palabra. Y Jonás no quiso, porque Jonás quería que Dios destruyera ese pueblo. Pero ya nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? No vamos a hablar de lo del pez. Vamos a hablar cuando Jonás fue. Entonces, dice que comenzó Jonás a proclamar por la ciudad, diciendo: esta ciudad será destruida. Y los hombres de Nínive le creyeron al mensaje que Jonás estaba diciendo. Entonces ellos mismos decidieron, porque ellos sabían que ellos estaban alejados de Dios, haciendo todas las cosas, comiendo, bebiendo. Ellos no tenían a Dios para nada en mente. Entonces ellos mismos decidieron buscar a Dios. El rey, cuando se enteró, convocó ayuno, lo convocó el rey, pero no es Dios que ha puesto a la gente nunca a que ayunen y que dejen de comer. Entonces, no es que yo estoy en contra del ayuno, no, yo estoy a favor, pero yo estoy a favor de que la gente se acostumbre a controlar su hambre, a controlar su comida, a comer más comida espiritual, a leer más la palabra de Dios, a meterse cada día en la presencia. Si usted tiene que desatar al que está atado, desátelo. Eso es lo que dice aquí que Dios hizo. Si una gente está hambrienta y tú tienes la posibilidad, dale para que no muera. Si está desnudo, vístelo. Si no tiene dónde vivir y tú tienes la oportunidad de decirle: bueno, quédate en mi casa, ayúdalo. Es lo que Dios está diciendo ahí. Pero a veces nosotros dejamos de hacer todas esas cosas. Tu punto siendo de que el ayuno no se puede hacer en aislación, aislado, exacto, en vacío, sino que el ayuno es beneficioso cuando viene con otras cosas, como una vida agradable a Dios, una vida amable a nuestro prójimo, a la gente a nuestro alrededor. Es que eso no lo digo yo. Es que se lo dice Dios. Oye lo que dice aquí, lo voy a leer, no lo tenía para leerlo, pero lo voy a leer. Dice aquí: clama a voz en cuello, no te detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. O sea, predícale, dile: mira, tú estás pecando, tú te has separado de Dios, acércate a Dios, Dios se va a acercar a ti. Entonces dile a la gente, háblate, predica la palabra de Dios, predícala con amor, para que las personas se puedan arrepentir. Esto significa que tú lo estás desatando. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que ata a la gente. Y mientras el pecado más lo ata, entonces el mismo pecado lo oprime. Entonces Dios quiere que tú ayudes a la persona a que ellos puedan ser libres. Así como tú fuiste libre, sí, y el Señor te quitó toda carga, Dios quiere que tú hagas lo mismo. Por eso dice: clama, voz en cuello, no te detengas. Entonces ustedes dicen que ayunan y que Dios no le hizo caso. Humillamos nuestro rostro y no te diste por entendido. Y dice Dios: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, cuando tú quieres hacer algo para que te vaya bien, tú ayunas. Imagina, esa es la forma errada de hacer eso. Entonces por eso es que Dios dice: no es más bien el ayuno que yo escogí. Y ya nosotros lo leímos, el ayuno que Dios escogió. Dios quiere que nosotros ayudemos a las personas que están oprimidas, a los que están llenos de pecado, hablarle y decirle: Cristo te ama, acércate al Señor, Dios tiene cosas maravillosas para ti. Él quiere salvarte. El pecado nos ata. Cuando nosotros estamos en el mundo y apegados a las cosas del mundo, a la comida, a la bebida, por la comida cualquiera, mira, falla. Por la comida fue que falló este muchacho, Esaú, que llegó al punto de vender su primogenitura y después la ansiaba y la anhelaba. ¿Por qué? Porque en una hambre, porque la gente nada más piensa en el hambre, en comer, y no le importa lo más importante. La primogenitura era importante, pero él dijo: yo como quiera me voy a morir y eso no me va a servir para nada. Sí, a nosotros las cosas, los pactos que hacemos con Dios, los pactos que Dios hace con nosotros son muy importantes y nosotros no podemos por una comida. Entonces por eso es que la gente tiene que aprender a olvidarse de las comidas. Dice que Daniel también hizo ayuno, pero Daniel hizo un ayuno porque Daniel sí estaba bien en este ayuno, pero el ayuno él quiso hacerlo, pero no solamente por beneficio de él. Él hizo el ayuno por beneficio del pueblo.
porque el pueblo se había olvidado de Dios. Y por los pecados del pueblo, Él comenzó a hacer sacrificio. Este es un ayuno que yo lo veo un poquito más, tú sabes. Pero seguiremos hablando. Este tema es demasiado. Está profundo, está maravilloso. Ay. Entonces. Profundo este tema. Entonces, lo que yo te comenté ahorita, que Pablo decía, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. Si por una comida, ¿verdad? No deje que tu hermano se pierda por tú estar comiendo. Si el hermano dice que tú no ayunas y que tú tienes que ayunar, pues ayuna. Para que tu hermano, no por ti, por beneficio tuyo. Está bien, uno busca el beneficio de uno, pero buscar el beneficio del otro primero. Si yo me tengo que sacrificar para que el otro no se pierda, pues nos sacrificamos. Y de verdad que esto está muy poderoso. Con esto yo no estoy diciendo que no debemos ayunar. Nosotros sí, al contrario, debemos mantenernos en la presencia de Dios y mantenernos en comunión con el Padre. Porque si nosotros, por ejemplo, hay una persona que está atada y está endemoniada y viene a nosotros, o el Señor nos lleva a un sitio para liberar a esa persona, entonces nosotros tenemos que salir a ayunar. Para poder liberar a esa persona, nosotros tenemos que estar preparados. Porque hay género, dijo Jesús, que no salen, sino con ayuno y oración. Pero es que tú tengas una vida que tú no dependas de la comida, que tú dependas, sí, de la palabra de Dios. Y cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú nada más no te llenas de comida, entonces tú puedes, porque el Señor nos dio autoridad de echar fuera demonios, porque si el Señor no nos hubiese dado esa autoridad, nosotros no pudiéramos hacerlo. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados siempre. Bueno, pues sigamos, ¿verdad?, buscando el rostro de Dios, que la comida no sea lo más importante en nuestra vida. Tenemos que aprender, ¿verdad?, porque por un deseo, por una comida, y nada más no es la comida. Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que abstenernos. Nosotros tenemos que abstenernos de usar nuestra lengua. Y muchas cosas que tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Hacer ayuno de todas esas cosas que nos impiden acercarnos al Señor. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, ahora nosotros hemos terminado. De verdad que yo quiero animar a algunas personas que estén por ahí, que todavía no conozcan al Señor, que se animen. Eso es fácil. Solamente el Señor quiere quitar toda tu carga. El Señor dice, trae a mí tu carga y lleva mi yugo, porque mi yugo es ligero. Y la carga del Señor también es fácil de llevar. Él lleva nuestra carga y nosotros nos ocupamos, ¿verdad?, de prepararnos para Él, de santificarnos, de llevar su palabra, de predicar este evangelio. Cuando predicamos el evangelio, nosotros estamos haciendo que otras personas se descarguen. Pues si por ahí hay alguien que todavía no ha conocido al Señor y quiere hacerlo, yo te voy a ayudar en esta oración. Solamente tiene que decir: Padre, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Hasta el día de hoy, Señor, no había entendido, pero me he apartado de ti. Yo te reconozco como mi Padre. Yo sé que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por mí, por mis pecados, por sus llagas. Nosotros fuimos curados, Señor. Perdóname, Señor. No me deje caer en tentación. No permita que yo me aparte de ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permite que yo me aleje jamás. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo le doy gracias al Señor si tú hiciste esta oración, y te aconsejo en este momento, Señor, te busque, que te congregue, porque es bueno congregarse, porque ahí tú vas a recibir, ¿verdad?, palabra de Dios, doctrina, te van a enseñar todas las cosas que tú necesitas entender. Si tú no tienes una iglesia cerca, bueno, pues te vamos a dar la dirección donde nosotros nos congregamos. Nosotros nos congregamos en la iglesia cristiana Embajadores de Cristo. Nuestros pastores son Guillermo y Maribel Plasencia, y nosotros nos reunimos en el 1216 de la South John Young Parkway, aquí en Kissimmee, Florida. Están siempre bienvenidos. Bueno, que el Señor lo bendiga y que el Señor le guarde. Y ahí estamos siempre a su orden. Cualquier cosa, visítennos, que los recibiremos con mucho amor. En el nombre de Jesús. Amén.